¿Están todos listos? Estoy cuando Flores. Perfecto. Ay, me voy a sonrojar. Ya. Eh, Hoy vamos a ver funciones. No sé cómo introducir una clase. Soy su locutora azul y vamos a aprender funciones. Wow. Ya. Voy a empezar por el concepto de función. Una función es una relación entre dos valores, un y un x, como con una razón y siendo un valor dependiente. A veces como me gusta verlo, es como una ecuación indecisa. Me explico. Con una ecuación tenemos un x siendo igual a uno que esto. Y tenemos uno de los lados, algo está variando. Y eso causa, para que se mantenga la igualdad, que este de aquí varíe. Eso es básicamente lo que es una función. Teniendo el i es igual a ponerle 3x. Si tenemos este variando, esto va a afectar que este de aquí varíe, siendo una relación y siendo dependiente de x. Ya, voy a entrar a función afín ahora. Función lineal y función afín. Las dos funciones son funciones muy parecidas entre sí. Tienen la cualidad son de ser una línea simplemente. Puede ser con una pendiente positiva hacia arriba o con una pendiente negativa o a ver, con una pendiente negativa hacia abajo, siendo m mayor a cero, m menor a cero. En el caso que nuestro m sea cero, significa que no hay pendiente. Y que sea no haya pendiente significa que simplemente tenemos una línea recta. Por ejemplo, m es igual a cero. Significa que tengamos y es igual a 5. Y aquí todos los valores van a ser 5. No importa por qué sea x, porque 0x siempre va a ser 0. Esto se le llama una función constante. Ya. En cuanto a definición de función formal, se le llama preimagen e imagen. A x se le llama preimagen y ahí, ahí, no, y ahí se le llama imagen, siendo, bueno, como les expliqué antes como función, eh, la x siendo la variable independiente, preimagen, y siendo la imagen dependiente. Siempre tenemos que tener una imagen para cada preimagen. Eso es decir, que en una función no podemos tener que un valor de x tenga dos valores en y. Eso deja de ser función porque tenemos que tener, en cuanto a consistencia de una función, tenemos que poder poder graficarla y, y como es y dependiente de x, no podemos ir y tener que tengamos dos x, porque x es una vez e y sale de esta. No podemos tener que tengamos dos x, podemos tener que dos x den el mismo valor. Por ejemplo, teniendo una función cuadrática nos pasa esto. Aquí tenemos dos intersecciones con el eje x, pero es distinto, pero no podemos tener dos así, esto no funciona. De hecho, cuando sacamos la función inversa, que esto no entra en la prueba, de una función cuadrática, o sea, una función raíz, nos queda esto. El, el, el trazo que quedaría aquí se elimina porque no podemos tener la raíz de un negativo. En cuanto a definición,
y porque esto no funciona ¿cómo se dice? Con el término de función, la definición de función. En una función tenemos dos cosas. Podemos poner en X. En la mayoría de nuestros casos, nuestro dominio es igual a los reales. Todos los números que conocemos. Dominio normalmente R. Hay unas pocas funciones que tienen restricciones. Que significa que no podemos, que no podemos poner algunos valores en X siendo el cambio en el dominio. Por ejemplo, una de estas es una función, se me olvidó el nombre, pero es cuando tenemos un X en el numerador. Tenemos X menos 1. No podemos poner un 1 en este X, en esta función. Porque si ponemos un 1 nos queda 1 partido en 0. Y esto es, como sabemos, indefinido. También con el logaritmo, con la función logarítmica. Función logarítmica. Porque los logaritmos no pueden tener, por ejemplo, un argumento negativo. O un argumento 0. Y con la función raíz también. Porque no podemos tener una función de un negativo. Eso entra en los complejos y es otro conjunto en el que no estamos trabajando. Nuestro recorrido es los valores de i que tiene la función. Es decir, por ejemplo, en una función lineal tenemos como dominio los reales, porque siempre va a bajar y siempre va a subir. Entonces, tenemos reales. En cuanto a función cuadrática, que es distinto, ahí sí tenemos un recorrido definido, o sea, limitado, no infinito. O sigue siendo infinito hacia los positivos, pero es un infinito más pequeño. Cuando tenemos el vértice, que luego el vértice nos indica el punto mayor o el punto menor de una función. Es decir, que esto es lo más alto en cuanto a i que va a llegar. O en el caso de esto, este es el punto más bajo en el que i que va a llegar. Entonces nuestro recorrido sería eh, eh, sería vértice, coma, positivos, o recorrido en el caso de una pendiente de una positivo, y en el caso de una negativo sería negativos y vértice, incluyendo, dejando. Ya. Las intersecciones con los ejes son cuando, como su nombre dice, intersecciona con un eje. Es decir, cuando o x es igual a 0 o cuando y es igual a 0. O sea, si tenemos nuestro x igual a 0, significa que el valor va a estar por acá. Siempre hay un i, digo, un i igual a 0, que es nuestro en una función afín. El n en i es igual a mx más n, y el c en i es igual a x cuadrado más bx más c. Cuando tenemos ¿cómo se dice? La intersección con x, significa que nuestro i es igual a 0. Que eso es, en una función afín y lineal. En un caso, que esto lo hacemos reemplazando, dejando 0 es igual a mx más n, o 0 es igual a x cuadrado más bx más c. Y esto se nos vuelve una ecuación cuadrática, dándonos dos valores. O ninguno en caso que el discriminante sea menor que 0. Ya, voy a entrar un poco en específicos de funciones. Una pendiente, y es igual a mx más n. Tenemos m, que es la pendiente.
¿Qué es una pendiente? Es inclinación. Es decir, cuánto subo o cuánto bajo por cada vez que avanzo uno en X. Por ejemplo, teniendo dos montañas, esta es más inclinada. Entonces, si graficaríamos solo la primera mitad de acá, tomamos solo la parte de acá en cuenta, tendría un m mayor que si solo graficamos esta parte de acá. En caso que tengamos dos puntos de una función, nos dan por ejemplo a y b, tenemos, podemos calcular podemos calcular la pendiente de esta restando x2, x1 y 1 y 2. Podemos calcularlo con el i2 menos el i1 partido en el x2 menos el x1. Y esto nos va a dar la pendiente. Luego, teniendo una pendiente, tendríamos, por ejemplo, digamos que esta m nos da 1. Si tenemos el punto de acá, que es 3 y 3, nos queda como, voy a poner lo que sabemos de esta función. Si tengo dos puntos, puedo simplemente reemplazar estos puntos. Y me quedaría 3 es igual a 3 más n, dándonos que 0 es igual a n. Y nuestra función sería la función identidad, que es x igual a y. Esta es la función más simple que podemos tener. Es una función lineal con pendiente 1. Ya. Ahora voy a entrar a función cuadrática. A ver si se nos olvida algo. Esto lo vi recién. Ya. Tenemos la función cuadrática. De hecho, para esto me damos la otra guía. Un segundo, mi computadora está cargando. Ya. Tenemos la función cuadrática cuadrática que en cuanto a estructura o como la definamos, tiene esta forma. Esta es la forma general, que me imagino que todos la conocen. Esto de aquí es la pendiente, la conocemos, que afectan dos cosas. Y este es la intersección con y. Nuestra pendiente puede ser positiva o negativa, que significa que en el caso de a es mayor a 0, nos queda una función de esta manera, abriéndose hacia arriba. Y en el caso que a sea menor a 0, nos queda una triste, hacia abajo. También entre... Esto un poquito más... Esto probablemente no les sirva, pero ténganlo en cuenta. Si tenemos un a como con un valor absoluto grande, nos va a quedar más cerrada. Y si tenemos un a con un valor absoluto más pequeño, o sea, por ejemplo 0,5 versus 3, nos va a quedar más abierta. Tengan eso en cuenta si están comparando. Y y C nos da la intersección con la intersección con el eje Y. Ahí. Nos da con el eje Y. ¿Por qué es esto? Es bastante simple. Cuando intersecciona con el eje Y es cuando x es igual a 0, ¿verdad? Si tenemos y es igual a x cuadrado más x dx más c y nuestro x es igual a 0, lo reemplazamos, ¿cierto? Nos queda esto por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Como esto multiplica 0, se van. Y nos queda y es igual a c. Esta es la intersección con el eje y. También tenemos otra forma, que la llamamos la forma canónica.
que esta forma canónica es, funciona alrededor del vértice. El vértice, como les dije antes, es como el punto más alto o más bajo, dependiendo de la función, que llega, que llega, que es f de x es igual a al cuadrado más k. ¿Qué es h y k? Cuando tenemos un vértice, voy a dibujar un vértice aquí, voy a dibujar una función cuadrática y voy a hacer el vértice acá. El vértice es el punto más bajo de esta función. Aquí de aquí, acá tenemos h, bueno, acá tenemos k y aquí tenemos h. Estos números de acá nos indican en dónde va a estar el vértice. H es el movimiento horizontal, no, eso es con Z, horizontal contra el signo. El, también aquí va una A, que es la pendiente. Que no es la pendiente en sí, pero nos indica que es positivo y negativo, eso es lo importante. Contra el signo. Y acá nos indica altura. ¿Qué es este movimiento que vemos acá? Este movimiento es en base, teniendo la función cuadrática más simple que podemos tener, es decir, de hecho, esta función está en forma canónica, aunque no se den cuenta porque es muy simple, ¿cierto? Está vértice 0, 0, pasa en 1, 1, menos 1, menos 1, y así. Aquí da 2, acá da 4. Ya, entienden cómo funciona. El desplazamiento de acá es, si moviéramos esto de acá, si moviera esto de aquí, si aquí el h fuera 2, como es contra el signo, lo movemos 1 y 2, y quedaría en el menos 2 de acá. Esto es el movimiento del que hablaba. Y si el k subiría, aumentara, por ejemplo que este también aumenta 2, queda 1 y 2. Y entonces nuestro vértice aquí quedaría en menos 2, 2. Y esto es lo que nos indica la forma canónica. Eh, eh, Voy a bajar un poco. Un segundo. Ya. Ahora voy a ver las intersecciones con el eje X, que como les expliqué antes es cuando nuestro y es igual a 0. Teniendo la función, démosle x cuadrado más 2x más 3. Segundo, para verlo negativo. Si queremos saber la intersección con x en esta función, queremos saber cuál es su valor cuando y es 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar y con 0, así de simple. Nos queda x cuadrado más 2x menos 3. Y esto es una ecuación cuadrática. Las conocemos, ¿verdad? Sí. Aquí simplemente la hacemos factorizando. Igual a x cuadrado, no, disculpa. Y x sumados dan 2, multiplicados dan 3. Y cuando sacamos como respuesta nos da 1 y menos 3. Entonces este sería menos 3 y este sería 1. Tiene pendiente positiva, entonces está feliz. Ya. Ahora voy a volver un segundo al vértice y explicarles de dónde
viene desde la ecuación cuadrática. Primero que todo voy a darle unas pequeñas, hablarle un poquito del vértice para que vayan entendiendo en qué voy. Teniendo, por ejemplo, la función de acá, tenemos el vértice está en el eje de simetría. ¿Saben qué es el eje de simetría? Bueno, es cuando deja de bajar y empieza a subir, o deja de subir y empieza a bajar. Este punto de acá. El eje de simetría necesariamente siempre está entre medio de de las dos intersecciones con X. Pues esto es simétrico de aquí hasta acá. Teniendo valor x1 y x2, voy a dejarlo, dejémoslo así, 1 y 2. Si queremos saber el valor entre medio, lo que hacemos es promediarlos, ¿verdad? Entonces sería x1 más x2 partido 2. Este sería nuestro eje de simetría. De simetría. ¿Y les suena cuánto es x1 más x2? Más x2. Esto es igual a menos b partido en a. Entonces cuando promediamos esto, la suma de las soluciones, nos queda esto partido en 2, que esto es decir, por 2. Y nos da el valor de menos b partido en 2a. ¿Y qué significa en primer lugar el menos b partido en a? Se ve tan arbitrario. Esto nos trae a cómo funciona la función cuadrática. Como esto es elevado a 2, puede darnos x positivo y x negativo. Y x negativo. Porque si los dos lo elevamos a 2, nos dan el mismo valor. Entonces por esto tenemos esta fórmula general que todos conocemos, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Cierto? ¿Qué significa este más menos? Significa que una solución va a ser el menos b más raíz cuadrada de 4 de b cuadrado menos 4ac, y la otra se va a significar que es el negativo del discriminante, es decir, no hay mejor día para hacer línea, menos b menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Esto sería nuestro x1 y esto sería nuestro x2. ¿Qué pasa si sumamos esto? Si lo dejamos, por ejemplo, como un sistema de ecuaciones, pues entonces, ahora tenemos este sistema de acá. ¿Qué pasa si sumamos para abajo? Nos queda x1 más x2 es igual a menos b más b cuadrado menos 4ac 2a más menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Si sumamos esto, voy a empezar a desarrollarlo. Primero déjame dejarles claro, mostrarles que estos dos son exactamente lo mismo, los dos son el discriminante, solo que con un, ¿cómo se dice? Con un signo opuesto. Entonces cuando lo sumamos queda como 0. Y entonces nos queda menos 2b, ¿cierto? Esto b menos b, partido en mismo denominador se mantiene, 2a. Entonces x1 más x2 simplificamos por 2
la suma de las soluciones nos da menos b partido en a. ¿Esto se entiende? Quiero ver porque es un poco más complicado. Ya. Ahora de paso, ya que estamos demostrando esto, les voy a mostrar la de la multiplicación entre estas. Déjenme notar que no podemos sacar la división ni la resta de estas, porque estas no son unas operaciones conmutativas. Y no podemos saber cuál es x1 y cuál es x2. Porque si tenemos las soluciones 2 y 4, siendo esta x1 y x2, no podríamos saber si quizás x1 es 4 y x2 es 2. Y x1 partido x2, en el caso de esto, sería 2 partido 4. Y en el caso de esto, nos daría 4 partido 2. Y son dos valores completamente distintos. Por esto no se puede sacar la división ni la multiplicación. Digo, ni la resta. Ya. Tenemos, de vuelta, voy a copiar esto. Uy. Tenemos este fantástico sistema de ecuaciones de vuelta. Y ahora en vez de sumar, voy a multiplicar hacia abajo. Si multiplicamos esto, nos queda a este lado x1 por x2 es igual a... Vamos. Nos queda menos b más b cuadrado menos 4ac menos b menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a partido en 2a. Ahora quiero mostrarles, les voy a recordar lo que es la suma por diferencia. A más b por a menos b nos da a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Ahora voy a subrayar el a, nuestro menos b y nuestro b. En una negativa y en una positiva. Aquí está en positivo y aquí está en negativo. ¿Lo ven? Menos b va a ser... No nos preocupemos de este signo, nos preocupamos después. Voy a multiplicar los denominadores también en el proceso porque voy a juntarlo todo. Nos va a quedar menos b al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac al cuadrado. Y esto queda como 4a cuadrado. Lo voy a bajar y seguir con esto. Y esto nos da lo de adentro. Menos, esto queda positivo, a cuadrado. Ahora, seguimos. Nos queda b cuadrado y este menos va a afectar a todo lo de acá. Entonces nos queda menos b cuadrado más 4ac, 4a cuadrado. Estos se eliminan porque son en signo opuesto. Y nos queda 4ac, 4a cuadrado. Voy a simplificar por 4a. Queda esto y aquí y se elimina el cuadrado. Nos da, perdón, c partido en a cuadrática. ¿Se entiende eso? Sí, medio proceso. Sí, es un poquito largo, pero al menos a mí me ayudó muchísimo a entender.
Vimos vértice, vimos concavidad, discriminante. Una función tiene algo que se llama, aquí nos ayuda a discriminar. Discriminar en cómo hacer una función respecto al eje X. Si tenemos al discriminante, viene de la forma general de la ecuación cuadrática, es 4ac 2a. Nuestro discriminante es lo que va dentro de la raíz cuadrada. Entonces, discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Si tenemos un discriminante mayor a 0, significa que tenemos dos intersecciones intersecciones con X, es decir, lo de siempre. Si tenemos un discriminante igual a 0, es una. Es decir, tangente. Aquí mismo, toca una vez. Y cuando tenemos menor a 0, significa que no hay. ¿Por qué? Porque el valor de esto afecta en cómo intersecciona con X y por qué. No, no tiene mucho sentido si nos dicen así. Voy a volver a esto de acá, a la eliminante, lo voy a dejar así, partido en 2a. Raíz de discriminante, perdón. Si tenemos un valor positivo aquí adentro, podemos sacar la raíz. No importa si es 4 y es perfecta y nos da 2, no importa si es 2 y nos da 1,4. Podemos sacar un valor de esto. Entonces nos va a quedar menos b más 2 partido en 2a o nos va a quedar menos b menos y menos 2, 2a. Esto nos da dos valores, lo que significa que en que si graficamos esto como función, nos va a dar uno, por ejemplo, aquí y uno acá. Son dos valores distintos. En cambio, si nos da 0, nos da menos b más menos raíz de 0. Acá no importa si tomamos en la solución uno que es positivo en el discriminante y negativo en el discriminante, nos va a dar lo mismo. Si nos queda menos b más 0 o menos b menos 0 da lo mismo. Sigue siendo menos b. Entonces significa que cuando los graficamos va a tocar solamente una vez, porque tenemos el valor de menos b partido en 2a. Y en el caso que nos dé negativo, nos queda menos b más menos 2, por ejemplo. No podemos sacar raíz de esto. Esto es simplemente complejos y no entendemos esto mal feo. Entonces, cuando lo graficamos en los reales, nos da así. Si lo graficamos en complejos, queda 3D. No nos metamos ahí, yo tampoco lo entiendo. Ya. Discriminante. Y la verdad, eso es todo lo que entra en funciones en la PDT, en la PTU. Ah, ¿en Porque serio? sí, solamente entra función lineal, que es y es igual a mx, función afín, que es y es una función lineal solo que tiene un c o un n, y función cuadrática. Nada más, ni siquiera inversa. Digo, cuadrática. Y es igual a ax cuadrado más bx más c. Esto es todo lo que entra en cuanto a funciones en la prueba. Y si no me equivoco, les pasé toda la
todo lo que entra de esto. También hay otra forma de función que es un poco extraña, que es, déjame pensar cómo era. Es con una, es igual a algo. Partido X, partido Y. Espera, la puedo sacar ahora mismo. Si tenemos Y es igual a mx más n, significa que si resto Y menos mx igual n. No, espera, estoy pensando. Esto lo había revisado antes de hacer esta clase. Entonces se me pasó, de hecho, en la clase anterior. ¿Pero tiene alguna pregunta mientras la pienso? Yo, Dime. sí. ¿Podrías volver a la forma canónica? Que a mí nunca se me quedó eso y Ya, me confundí un poco en esa parte. ya lo voy a escribir de vuelta. La función canónica es y es igual a, uy, si está menos h al cuadrado más k. Para sacar esto, o sea, ¿quieres ver por ejemplo, cómo sacarlo? Sí, y también como, ¿para qué sirve cada cosa, supongo? ¿O qué significa? No sé si eso Vale, también. te explico. La ventaja de la función canónica es que nos indica el vértice, como dije antes. El vértice es súper útil porque junto a las... déjenme notar que este K es distinto de C, no de cero. Bien importante porque si desarrollamos este cuadrado, nos va a quedar otro valor sin X y ese va a ser C. Nuestro vértice, dependiendo de la pendiente, es nuestro valor mínimo o nuestro valor máximo. Cuando hacemos esto, lo que quiere sacar también es una de las soluciones. O digo, las dos soluciones en realidad. Entonces lo que harías sería desarrollar este cuadrado para que nos dé de vuelta a la a cuadrado, a x cuadrado más bx más c. Entonces aquí factorizas y nos queda, por ejemplo, el x1 acá y el x2 acá, x2 acá. Y esto es simplemente sacar la línea y tienes el gráfico hecho. Realmente para lo que nos sirve la función canónica es para sacar el vértice, lo cual muchas veces es más útil si nos están preguntando la pregunta si nos dan una pregunta nos dicen, por ejemplo, tienes esta función de acá y te nos dan, ponle que 3 y 2. ¿Cuál es la función que más se adecua a este gráfico? Lo que nos van a dar aquí son funciones canónicas, digo, forma canónica. Entonces nos van a dar, por ejemplo, y es igual a x menos 3 menos 2, estos, menos 2. Menos 2. Y es igual a x más 3 más 2. Y ponle. Con la forma canónica, como este es menos h, es 3 en realidad en el vértice. Entonces, tomando esto en cuenta, esta sería la alternativa. Y a ver qué más. Eh, Van con cuadrado. Mm, mm, mm. Ya le mostré cómo cuando graficamos con esto, el desplazamiento de estos es que movemos la general, la principal, a la derecha, izquierda, abajo, arriba, dependiendo de estos valores de acá. Para desarrollar esto, lo que les recomiendo en realidad es sacar el vértice de forma normal. Entonces nos queda y es igual, o sea, a, voy a darse una función cualquiera. Menos 3x más 7, pongámosle. No, el eje de simetría acá sería menos b partido en 2a. Entonces sería 3
partido en 2 por 1. Entonces, formando la función canónica, vamos yendo con i es igual a x menos 3 medios, y aquí en la k iría este valor dentro de la función, que probablemente me quede un número gigante, saquémoslo, 9 cuartos menos 9 medios más 7. Sí, esto suena como muy letras acá. Pero esto sería el valor de que sale al reemplazar esto acá. También el vértice lo pueden sacar con, o sea, aquí es menos b partido en 2a y con menos discriminante partido en 4a. Esto es simplemente la factorización de poner esto en la función. Les voy a mostrar. Teniendo la función f de x a x cuadrado más b x más c, nuestro eje de simetría sería menos b partido en 2a, siempre. Y si queremos saber el k, lo que haríamos es reemplazar este eje de simetría acá adentro. Y nos quedaría y es igual a, ya que estamos reemplazando un x, pasamos esto ahí, a por menos b 2a al cuadrado más menos b 2a por b más c. Desarrollando esto nos queda a b, porque a b cuadrado queda positivo porque está al cuadrado, 4a cuadrado más, no, esto quedaría menos b cuadrado, este se multiplica con este, dividido en 2a, más c de vuelta, igual i. Luego, desarrollando esto, nos queda este a partido en este a cuadrado. Entonces nos podemos deshacer de este a y deshacer de este cuadrado. Nos queda b cuadrado 4a menos b cuadrado 2a más c. De hecho, esto lo voy a pasar de vuelta, lo voy a pasar a 4a. Voy a pasar todo esto a 4a, de hecho. Esto queda 2, 4a, y esto queda 4a, 4ac. Porque amplifico c por c, lo amplifico c partido 1 por 4a por 4a. Voy a moverme aquí a la derecha. Voy a copiar esto también. Nos queda y es igual a, nos queda b cuadrado menos 2b cuadrado más 4ac partido en 4a. Nos queda y es igual a menos b cuadrado, porque menos factor común, 1 menos 2 menos b cuadrado más 4ac partido en 4a. Y ya que conocemos este valor, solo que es inverso, voy a factorizarlo por menos 1. Y me queda y es igual a menos b cuadrado menos 4ac. Y esto es el discriminante. 4a. Nos lleva a menos discriminante partido en 4a. De ahí viene el número que nos suelen dar en los libros. Me desvía el tema de la función canónica, sorry. Pero ¿entendiste más o menos como qué es? Claro, estaba relacionado con el vértice. Sí, la función canónica es todo alrededor del vértice. Ya, sí, ahí se me hizo un poco más claro. Vale. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, supongo que eso es todo.
Duró como lo mismo que la otra anterior. Qué buena. ¿Alguien grabó esta clase? La Aurora. Ya, entonces, Ay, qué nervio. Bueno, eso fue. Espero que les haya servido, aunque haya sido una clase repetida. sirvió bastante. Muy buena la Buenísimo. clase. Lo voy a ir viendo lo de la otra vez, de la otra forma, que lo dejé de lado porque no me estaba acordando. Creo que, a ver, se lo tengo anotado por acá, en mis apuntes. Pero, mm, dale nomás. Sí, también. Hagamos una acción. Dime. Ujú. A es X. Sí. Esto sería X, entonces solo nos queda el B. Entonces, no viene. Ser 1. Lo dejamos así. Pasamos a un cuadrado perfecto. Y nos queda X más 1 al cuadrado más 2. Y esta es la forma canónica. De hecho, se la voy a mostrar. Lo tengo aquí, vemos, muy recomendado. Y es X, quedó X más 1. Sí, X, X más 1 elevado a 2. Me falta aquí el paréntesis. ¿Y cuánto queda más 1? No, más 2. Y aquí podemos ver que el vértice está en menos 1 más, en menos 1, 2. Negativo de este y positivo de este. También podemos revisar con la que teníamos al comienzo. Y es igual a X elevado a 2 eh, más 2X más 3, ¿cierto? Es la misma. Eso. También si queremos pasar de función canónica a función general, o sea, forma canónica a forma general, lo que hacemos es simplemente desarrollar este cuadrado y dejarlo en... y dejar todo con... y dejarlo todo bonito. Eso sería. Sí, ese sí entendió, pero ahora que lo estaba pensando, ¿qué significaba el H dentro del paréntesis? Ay, sorry, se me cortó el audio a mí. ¿Estabas hablando? Sí, Ya.
Sorry, se me había cortado el audio. Em, el H dentro. ¿Qué significa? Preguntaban qué significa el negativo o como qué significa el H en sí. Ya. Nuestro H es el valor de X del vértice. El vértice es un punto. El vértice es el momento donde nuestra función cambia de lado, por decirlo así. Está yendo para abajo, va para arriba. Este punto de aquí es el vértice. El H, las coordenadas del vértice son el H y el K. El H es el punto de X donde está el vértice. También es el promedio de los X de las soluciones. En, en cuanto a función canónica, esto queda en negativo, porque cuando desarrollamos el cuadrado nos queda. Es difícil de explicar, como. Pero piénsenlo cuando, por ejemplo, tenemos una ecuación cuadrática, nos quedan estos dos cuadrados, por ejemplo. Las soluciones son el opuesto de este, son en vez de ser uno y 2 es -1 y -2. Así es como yo me recuerdo que el h es negativo en la función canónica. Y el k es la altura donde está, es la altura del vértice del punto. El vértice viéndolo como punto, este sería otro vértice. El k sería k y el h sería acá. Ah, ya. Yep. Me había recordado también de eso de que dentro del paréntesis es como el signo opuesto. Dentro del paréntesis como el signo. ¿Cómo? Quiero entender eso. Lo de la forma canónica, que por ejemplo ese más uno en verdad es un menos uno. Exacto, sí. También si le sirve eso, denle así. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, eso es todo en cuanto a funciones por esta clase. Pases el Discord a hablar y se les quiere mucho. No sea weón. Eso, córtala, córtala. Épico. Te faltó el suscríbanse al Épico. canal, denle me gusta. Lo pensé en decir.